Este fin de semana en Coajimalpa se realizó una consulta ciudadana para decidir si se reconstruye o no en el pueblo de El Contadero el hospital materno infantil que en 2015 colapsó tras la explosión de una pipa de gas. En las 36 casillas instaladas en toda la demarcación, ciudadanos expusieron sus pros y contras. No estoy de acuerdo en que se haga el hospital aquí en nuestro pueblo, porque ya es imposible la vialidad. Si de por sí no tenemos avenidas y ya ha venido un crecimiento urbano sin un desarrollo, sin una logística, ahora imagínense con un hospital que quieren hacer de ese nivel. Sin embargo, fueron más las voces que se sumaron a la petición de reconstruir el nosocomio. Porque hace mucha falta, aquí no tenemos servicio médico cercano, si alguien se va a poner mal tenemos que bajar al centro o tenemos que ir a particulares. Yo veo una tremenda necesidad, que hay mucha población con pocos recursos. En este ejercicio democrático, diversas organizaciones civiles participaron como observadores, calificaron la jornada como muy participativa. Hay mucha participación de la gente, creo que en su mayoría la gente está diciendo sí queremos el hospital, sí lo necesitamos, y lo que nosotros hacemos es justo observar el tema de la capacitación que hubo previa a los funcionarios, el tema de que se haya instalado una casilla en tiempo y en forma. Y mientras se decida cuál será la acción a emprender, el espacio que anteriormente ocupaba el hospital materno infantil luce en completo abandono con varillas oxidadas y materiales de construcción ya inservibles. Con imágenes de Javier Martínez, Eric Pinto, 21 Noticias.